Buenos días, iglesia. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Me alegra verles. ¿Todo muy bien? Algunos que hace tiempo no veía. Oremos para comenzar este tiempo de la enseñanza. Gracias te damos, Señor, porque cada día que estamos aquí, Señor, tú nos hablas. En cada oportunidad que tenemos para estar aquí, Señor, tú tienes una palabra para nuestra vida, para nuestra alma, Señor, para nuestro espíritu, para nuestro corazón, Señor. Y eso es un milagro, Señor, que podamos escuchar tu voz, saber lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Habla a nuestro corazón, ayúdanos a entender cada principio, cada concepto que vamos a hablar el día de hoy, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo revelando, Señor, nuestras intenciones del corazón y llegando a lo más profundo de nuestra vida. Hoy te lo pedimos, Espíritu Santo, mientras estamos en este lugar, habla a nuestro espíritu también. Y conecta nuestro corazón con el tuyo, Señor, para poder entender lo que tú quieres decirnos hoy. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Necesitamos oír la voz de Dios. Esta semana compartimos, o ayer en las redes sociales, cada domingo es una oportunidad para escuchar la voz de Dios. Mi voz no es tan linda, ¿cierto? Pero la voz de Dios llega a lo más profundo de nuestro corazón y nos habla. Y hoy quiero compartir algo que el Señor ha venido hablando también en los últimos días a mi vida, a mi corazón. Y hace un tiempo tuvimos la oportunidad de hablar acerca de los frutos. ¿Se acuerdan? La Biblia es muy claro y muy conocido. Los frutos del Espíritu. O bueno, realmente es el fruto, es uno solo que el Espíritu Santo da a nuestro corazón. ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? Amor, gozo. Bueno, ahorita los vamos a recordar. Muy bien. Y esta enseñanza, si quiere ponerle su título, se llama Por tus frutos te conocerán, parte 2. Como las películas, ¿no? La segunda parte a veces no es tan buena como la primera, pero esta es la parte 2, porque si ustedes buscan en la página, en nuestro canal, hay una parte 1 que enseñamos ya hace más de un año y medio. Pero hoy quiero volver a retomar este tema de los frutos en esta segunda parte y recordando acerca de los frutos, me acuerdo de la historia que quizás en algún momento les he enunciado algo, pero conocí a un chico que cuando hablábamos me decía que él era jugador de fútbol. Y me decía, mira Nicolás, yo estoy en la sub-23. Quienes saben de fútbol saben que tienen que ser menores de 23 años, ¿verdad? La selección Colombia sub-23. Y él nos hablaba, Lore y a mí, nos contaba de sus experiencias, nos contaba de su carrera y cómo le tocaba difícil porque tenía que entrenar y sacar mucho tiempo. Y me habló incluso muchas veces de algunos partidos. Y él era arquero, tapaba. Entonces nos decía, no, este partido fue muy difícil, fue muy complicado para mí. Y bueno, todo iba bien hasta que un día tuvimos la oportunidad de jugar un partido de fútbol. Y unas personas tuvieron la oportunidad de conocerlo a él jugando. Y resulta que de hecho era un partido mixto entre hombres y mujeres. Y hasta las mujeres jugaban mejor que él. Y le hacían unos goles retontos y la gente comenzó a decir, oiga, pero tan raro él, ¿no? Que de la sub-23, jugador profesional de la Selección Colombia. Y las niñas nos decían, hasta yo juego mejor que él. Entonces comenzó a crear una duda. Y la gente comenzó a preguntarse muchas cosas. Ahí comenzamos a sospechar algo. Con mi esposa decíamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y hasta ese momento teníamos duda cuando un día nos dijo que tenía un partido de fútbol en Pereira. ¿Sí? ¿Cuántos han ido a Pereira alguna vez? Bueno, mire. Y él dijo, llegué muy cansado, Nicolás, anoche del viaje porque el vuelo se demoró mucho tiempo y estuvimos viajando toda la noche en avión. Fueron 8 horas de viaje desde Pereira a Bogotá y con Lore lo mirábamos y nos mirábamos y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Será que estamos en el lugar equivocado? ¿Será que el avión le dio vueltas a Jericó también en Pereira hasta que los muros cayeron? Entonces sí, hizo escala en Panamá, no sé. En fin, ahí eso fue ya la clave, dijimos, no, aquí hay algo raro, un vuelo a Pereira no puede durar más de media hora, más de 45 minutos, ni siquiera de aquí a Miami, ni siquiera de aquí a New York, algo está mal. Y comenzamos a darnos cuenta por sus frutos. Un fruto que vimos era lo que él decía, eso es un fruto también. Otro fruto era sus actitudes en la cancha, como les digo, hasta yo creo que jugaba mejor que él, ¿sí? Y eso ya es mucho. Pero no sé si ustedes han estado en alguna situación similar donde uno se da cuenta por los frutos de alguien lo que realmente está viviendo. Y
La Biblia nos habla de que por nuestros frutos seremos conocidos. Eso dice Mateo 7:20. Recuerde la frase que dijo Jesús. Así que por sus frutos los conoceréis. Y quiero que hablemos de esto. Ahora, no quiere decir que si un creyente peca, que si un creyente comete un error, una falta, ya se va al infierno. Porque por muchos años nos han enseñado que si tú eres creyente y un día cometiste un error y fue el rapto, ¿qué pasa? Te quedas. No eres salvo, ¿sí? Porque el Señor viene por una iglesia que no peca, perfecta. Si un creyente comete un pecado, él es salvo. Si un cristiano llega a decir una mentira, es un creyente que ha mentido, pero él es salvo. Si un creyente tiene un mal pensamiento en algún momento, o dice un chisme, o critica a alguien en algún momento, él es salvo. Y seguramente algunos van a tomar esto como pretexto, a decir, ay, entonces yo soy salvo, entonces yo puedo pecar, pero eso es otra cosa. Porque yo quiero enfatizar también en que si nosotros somos creyentes y somos salvos por gracia, entonces no debemos pecar. Si tú eres salvo, compórtate como una persona salva y anda en la luz. Cuando uno mira el pasaje de Efesios 5, del 1 al 9, nos invita a vivir en la luz. Y quiero que lo leamos muy rápidamente. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor. Y aquí nos va a decir cómo debemos vivir como personas salvas, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo actuaría Cristo hoy? Si Él estuviera hoy aquí, ¿mentiría? ¿Robaría? ¿Adulteraría? ¿Haría cosas indecorosas? No, ¿verdad? Como siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y dice, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y mire lo que dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual. ¿Cuántos aquí continúan teniendo inmoralidad sexual? Impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos. ¿A cuántos les gusta echar chistes de doble sentido? Dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros. ¿Sabía que en la Biblia ya hablaba sobre esto? No son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que ha puesto el dinero por encima de Dios, que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar, porque los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. Y termina diciendo, no participen de las cosas que hace esta gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Cuánta gente de luz hay aquí conmigo hoy? Somos gente de luz, ¿sí? Eso suena todo secta, ¿no? Somos gente de luz. Y ahí suena la canción detrás. Pero si somos salvos, debemos vivir como si fuéramos salvos. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y por eso, en primer lugar, por nuestros frutos nos conocerán. La gente va a ver tus frutos y va a decir, esa es una persona que realmente es salva. Y cuando Jesús habla de esto, lo hace en un contexto o dando un ejemplo de un árbol. ¿Todos han subido a un árbol de mango a bajar mangos? Con mi esposa era el plan favorito, con Lore. Subirnos a un árbol de mango y bajar mangos, así las hormigas comenzaron a picarnos. Pero Jesús dice lo siguiente, el árbol y su fruto, ten cuidado, en Mateo 7 del 15 al 21, de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Puedes identificarlos? Por su fruto, es decir, la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto,
puedes identificar a la gente por sus acciones. Y eso nos lleva a entender que uno puede, por las acciones y la conducta de una persona, entender un poco de lo que está pasando en su vida. Aunque el Señor sí nos manda a que no juzguemos. ¿Sabían eso? Que mi papel no es estar diciendo, tú estás en pecado, tú estás mal, tú como que no, tú como que sí, sí. Y estar mirando y juzgando sin conocer, porque cuando juzgamos sin conocer, sin saber, estamos juzgando mal. Pero el Señor sí nos llama a que nosotros seamos sabios y que cuando veamos que alguien está dando malos frutos, podemos identificar muchas cosas en su vida. Por eso Jesús también, hablando de verdaderos discípulos, dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Quiero que hablemos y explicar cuáles son los frutos por los que nos conocerán. El amor, son los frutos del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce es una nueva vida, y es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. De pronto usted se lo sabe en la Reina Valera, ¿cierto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el primer fruto que nos habla la Biblia es el amor. ¿Cuántos de ustedes son amorosos los unos con los otros? Es fácil mostrarle amor a la esposa, es fácil mostrarle amor al novio, ¿cierto? Al que usted le está cayendo es fácil, a los hijos. Pero cuando usted tiene un conflicto, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una situación difícil, ahí sí se vuelve difícil mostrar el amor. Cuando usted tiene un enemigo, Jesús siempre fue muy enfático en eso. Amen a sus enemigos. Y por eso nos toca amar a la esposa, por ese mandato. Pero amen a sus enemigos es una palabra muy difícil. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros podamos cumplirla. El gozo o la alegría, como dice la Nueva Traducción Viviente. Qué rico es estar gozoso todo el tiempo. Y no se trata de que no haya problemas, de que no haya situaciones difíciles, sino que podemos tener gozo a pesar de las situaciones difíciles que vengan a nuestra vida. ¿Cuántos han pasado por una situación difícil? Todos. Pero es en medio de esa situación que uno puede decir, voy a tener gozo. Voy a decidir estar feliz, contento con el gozo del Señor. ¿Recuerdan esa canción que cantábamos hace años? Ahí están. Está ahí, ahí la pandereta. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero también el otro fruto es la paz. ¿Cuántos sienten la paz de Dios a pesar de las circunstancias difíciles? Tenemos que aprender a tener la paz de Dios en nuestra vida. La vida no es fácil y Dios sabe eso, Dios sabe que la vida no es fácil. Pero aún así nos dice que tengamos el fruto del Espíritu de paz en nuestro corazón. Y hay gente que se impacienta o pierde la paz por cualquier cosa. Y por eso Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, todos los que se concentran en tus pensamientos. Si usted quiere tener paz, concéntrense en los pensamientos de Dios, no en sus pensamientos, no en su opinión, no en lo que usted cree que va a pasar, no en todo lo que usted piensa, sino en lo que Dios dice acerca de las situaciones. Otro fruto por el que te van a identificar es la paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Amén. La paciencia es un árbol cuyas raíces son amargas, pero los frutos son dulces, ¿sí? Y algunos queremos ser pacientes ya, ¿cierto? Y yo quiero aprender, Señor, dame paciencia, pero dámela rápido, Dios. Y queremos aprenderla así, y resulta que la paciencia nos toma años. Y por eso es que Romanos 8:28 dice, y sé que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de las personas y los niños llamados según el propósito que tiene para ellos. La paciencia es un fruto que el Espíritu da y se basa en tener la confianza en que Dios hará algo en algún momento. Y por eso podemos ser pacientes. Otro fruto del Espíritu es la benignidad, o lo traduce la Nueva Traducción Viviente como la gentileza, y tiene que ver con hacer lo correcto para los demás. ¿Cuántos aquí son benignos con otros? ¿Les gusta hacer el bien con la gente? ¿O ustedes de los que
no le produce ningún efecto en su vida ver la difícil situación de alguien o ver la condición humana de alguien y usted pasa por encima de esa persona. Pero el Señor sí nos llama a que seamos gentiles, y no gentiles de inconversos o no creyentes, sino gentiles los unos con los otros, benignos, amables. Hay gente que le cuesta mucho eso y todo el tiempo tiene cara de revólver, ¿cierto? Y uno no sabe si está bien, si está mal, si hablarle, si saludarlo, pero el Señor sí nos llama a ser benignos, gentiles. Otro fruto es la bondad, y la bondad tiene que ver con hacer lo correcto, pero también delante de Dios. Y por eso Efesios 5:9 dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas, y eso es la bondad. Y usted está llamado por Dios a hacer cosas buenas, correctas, honestas, verdaderas. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo correcto, lo bueno delante de Dios? Y luego sigue hablando el fruto acerca de la fe. Otras versiones lo traducen como fidelidad. Y son sinónimos, traducen lo mismo. Y por eso es que Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin creer en Él, sin tener fe. Y por eso el verso dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Qué tanta fe tienes tú? ¿Qué tanta fe para creer lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Qué tanta fe para creer lo que Dios es capaz de transformar en nuestra vida, en nuestra familia? Y todo el tiempo vamos a tener retos de fe. Sería muy chévere que uno dijera en algún momento como, ay, ya logré el 100% de mi fe, ya se cargó completamente la fe en mi vida y ya no tengo que necesitar la fe. Pero todo el tiempo, esta semana fue una situación, la otra semana vendrá otra situación que necesitas creer en Dios, en lo que Él puede hacer, más adelante vendrá otra situación. Y también el fruto que nos habla la Biblia es de la humildad, o la mansedumbre, como lo tradujo la Reina Valera. ¿Cuántos aquí son humildes? Hemos hablado de la humildad, ¿cierto? Y por eso Eclesiastés me da un ejemplo muy chévere sobre la humildad. Eclesiastés 10:4 dice, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. ¿Les ha pasado? Cuando uno lo traten mal en el trabajo o digan algo que uno no está haciendo, eso le da a uno como ganas de decir, mire, voy a renunciar, voy a dejar todo aquí y voy a salir corriendo. Pero tenemos que ser humildes. Por eso Jesús lo dijo, pónganse mi yugo, en Mateo 11:29, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Necesitamos aprender a ser humildes. Necesitamos pedirle a Dios que cuando nuestro corazón se esté enorgulleciendo, Señor, ayúdame a bajar la cabeza, ayúdame a entender que yo no soy más que nadie y a poder ser humildes. Nos falta humildad en la iglesia en general, ¿no? Pero también otro fruto es la templanza, o como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, el control propio, y tiene que ver con el dominio propio. ¿Cuánto eres tú capaz de dominar tu mismo cuerpo, tus emociones? Muchos de los pecados que cometemos llegan a nuestra vida porque no nos controlamos. Hay un libro que se llama Cuando la ira estalla, y todos sabemos que la ira es como una olla a presión, ¿no? Está ahí, cuando usted cocina los frijoles, ¿cierto? Comienza a sonar, y llega un momento en que algo pasa y estalla. No sé a cuánto se estallaron los frijoles en el techo. Me pasó varias veces en casa. Salía uno como una bomba, como si fuera la Tercera Guerra Mundial, y era la olla a presión que rebotaba por toda la casa. Pero necesitamos aprender a controlar nuestro carácter. Y son decisiones que uno debe tomar. Cuando usted quiere hacer algo que sabe que está mal, usted debe pedirle, Señor, ayúdame a controlarme. Cuando usted esté a punto de cometer algún pecado, tome la decisión de dominar ese pecado. Usted tiene la capacidad. Antes no. Dice la Biblia que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora sí tenemos la capacidad, gracias al Espíritu Santo, de decir, no voy a cometer ese pecado, no lo voy a hacer. Quería pasar muy rápidamente por los frutos,
o el fruto, los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero hay otro fruto por el que nos van a conocer también, y es el fruto de la obediencia. Estamos aprendiendo en la clase 301 de este año, tiene que ver con la obediencia. Cuando lleguen allá, ustedes van a llegar a ser súper obedientes. Pero estamos viendo acerca de la obediencia porque es un fruto que las demás personas van a ver que nosotros estamos obedeciendo a Dios. Nosotros estamos haciendo lo que Él quiere. Por eso en Juan 14:23 dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¿Cuántos hacen aquí todo lo que Dios les dice? Todo lo que Él nos manda y nos ordena. Pues Dios quiere, y Jesús lo dijo, todos los que me aman harán lo que yo les diga. ¿Qué tanto obedeces tú a Dios? Siempre habrá una lucha interna en nuestro corazón, que lucha entre obedecer a Dios y obedecer a nuestra carne, entre obedecer a Dios y obedecer a Satanás. Y ahí está esa lucha, como lo hemos visto en las películas, ¿no? El angelito bueno y el angelito malo. Ahí estamos luchando con la obediencia con el Señor. Y el Señor nos dice, si ustedes me obedecen, miren todo lo que traeré. En 1 de Reyes 2:3 dice, cumple los requisitos del Señor tu Dios. En otras palabras, obedécele y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas ¿qué? Éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Por eso es que uno puede darse cuenta de una persona que está teniendo una relación con Dios. Uno se da cuenta de una persona que está dando fruto, porque aún en lo que hace y a donde va, le va bien. Si a usted le va mal en todo lo que hace, usted debería preguntarse, Señor, ¿estoy realmente guardando tus decretos, tus mandamientos? ¿Estoy obedeciéndote? Porque si usted obedece a Dios, la Biblia tiene una promesa muy especial y es que tendrá éxito. Y a donde quiera que vayas, nos va a ir bien. Y sabe que hoy se enseña un evangelio light, como suave. Y he escuchado muchas iglesias donde dice, ven, Dios quiere ser tu parcero, ¿sí? Y pocos quieren hoy enseñar un evangelio que nos llama a la obediencia. De hecho, el evangelio, vivir la palabra de Dios no es fácil. Incomoda, el verdadero evangelio nos incomoda. Incomoda nuestra carne. Uno está aquí sentado y uno dice como, uy, otra vez hablando de eso. Uy, no, qué feo, ¿sí? Porque el evangelio debe incomodarnos. Si usted llega a algún lugar donde usted se siente tranquilo, alguien dijo que el mejor lugar para un carnal es una iglesia fría. Si usted llega a un lugar donde se siente tranquilo y cómodo, no, aquí nunca me pasa nada, nunca me dicen nada, todo está bien, me siento súper bien, pero nunca te confrontan, nunca te toca tomar decisiones reales, nunca alguien te dice, mira, esto que estás haciendo está mal. El verdadero evangelio nos lleva a pensar. Y usted dice, otra vez este tema, me siento incómodo aquí, porque eso debe lograr el evangelio en tu vida, incomodarte. Y tiene que llevarte a obedecer a Dios. ¿Qué tanto estás obedeciendo a Dios en tu vida? Otro fruto por el que te van a conocer es el fruto de la santidad. ¿Sabe que también no se habla mucho en las iglesias ahora de santidad? Se habla de, ven a la iglesia, saltemos, cantemos, todo está cool, ¿sí? Las paredes negras, ¿sí? Gente joven. Pero poco se habla de la santidad. Recuerdo una experiencia que tuve hace años en un ministerio que el Señor me permitió. Yo estaba en un ministerio y yo estaba cansado de ver que la gente que iba al ministerio todo el tiempo la embarraban en todas las áreas que comúnmente los jóvenes y los adolescentes suelen embarrarla. Había casos de noviazgos con excesos, había casos de pornografía extrema, había casos de borracheras, había casos de embarazos, hubo casos hasta de aborto. En fin, y yo en un ministerio yo decía, Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Sí? Yo quiero estar en intimidad y el Señor todavía me tenía allá.
Y comencé a orar y yo dije un día, Señor, ya no aguanto más. Yo quiero comenzar a enseñar sobre la santidad. Y llegué un día, recuerdo, había un piano de cola en ese lugar, yo puse la Biblia sobre el piano. Voy a hablar bien fuerte como pastor aquí. Y abrí mi Biblia en Isaías capítulo 1, el versículo 10 al 20. Y solo les leí ese pasaje, hablando sobre la santidad. Y se los quiero recordar. Y les leí a todos, escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Y los miraba y les decía a ustedes. Eso dice el versículo. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Sí? Mal genio. Y les dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando ustedes vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. Esto lo está diciendo Dios. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. ¿Se imagina Dios diciendo esto? No los soporto. Cuando ustedes levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y entonces mire lo que dice el versículo 18. Ahora sí, vengan ahora y vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Y terminé de leer eso y dije, los que quieran venir aquí dentro de 8 días, vuelvan. Y los que no estén dispuestos a hacer esto, por favor no vuelvan. La siguiente reunión llegó solo la mitad del grupo. Y entendí que con los que habían vuelto, era con los que íbamos a trabajar en el ministerio. Y era un ministerio grande. Ahora no sé cuántos vengan el próximo domingo, ¿sí? Pero espero que uno de los frutos que el Señor nos hable sea el fruto de la santidad. Todavía Dios busca personas santas que quieran vivir una vida recta delante de Dios. Todavía Dios busca que haya personas que le digan no al pecado, no voy a ceder a esa tentación, no voy a ceder a eso que me están invitando. No voy a hacerlo. Porque Dios está harto de que vengamos a este lugar y le adoremos, pero que nuestra vida no esté viviendo una vida santa delante de Él. A mí me hace llorar hasta lo que leímos aquí, ¿sí? No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Cuando no le damos a Dios santidad, Él hace así, le repudia eso con lo que nosotros le traemos. Le da asco. Es mejor uno quedarse en la casa callado y mirando televisión, a venir y que el Señor diga, si tú no estás viendo una vida santa, me da asco. Por eso necesitamos ser conocidos por el fruto de la santidad. Pero tal vez, o yo me pregunto, Dios, ¿por qué a veces no damos fruto? ¿Por qué no estamos dando fruto? Y en tercer lugar quiero que hablemos de eso. ¿Por qué no doy fruto? Y una de las razones que yo encuentro en la Biblia es que no permanecemos en Jesús. Y Jesús siempre da un caso muy lindo hablando de una matica de uvas, de la vid. Y Él dice que Él es la vid verdadera. Y en Juan 15, del 4 al 5 dice, permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto, y estamos hablando del fruto, si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y estamos hablando es del fruto. A veces enfocamos este pasaje a que yo sin Dios no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada sin Dios. Pero estamos hablando del fruto. No podemos dar ningún fruto separados de Él. Así que una de las razones por las que no damos fruto es porque estamos separados de Dios. ¿Y qué es permanecer con Jesús? Es estar con Él. Con Él. Cada día. A veces pensamos que cada 8 días. ¿Cuánto tiempo pasas con Él? Y es querer saber todo de Él, es apasionarse por Él, es conocerlo a Él. Cuando usted se estaba conociendo con su novia o su esposa, usted se apasionaba por estar ahí. Usted quería estar ahí. Y nosotros estamos llamados por Dios a permanecer en Él. ¿Recuerda un dicho que tienen las abuelas? Dime con quién andas. ¿Con quién andas? Si tú andas con Él todo el tiempo, eso va a comenzar a mostrar fruto en tu vida. Y hay otro dicho que dice que el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿cierto? Si tú estás permaneciendo en Él continuamente, el carácter de Él comienza a impregnarse en tu vida. Por eso la pregunta es, ¿cuánto de tu día, de tu semana pasas con Él? Porque por no permanecer no damos fruto. Pero tampoco damos fruto porque no nos gusta que nos poden. Yo me mandé esta semana a podar para decir, voy a darles el ejemplo. Pero quienes saben el tema de jardinería saben que para que un arbolito crezca, ¿qué hay que hacer? Podarlo. Hay que limpiar toda la maleza, hay que de vez en cuando quitarle las ramas que están dañadas, ¿sí? Si usted fuera un árbol, ¿eso le dolería? Sí. Algunos sería mejor que le hubieran cortado un defecto, ¿sí? Ese lunar que tienes ahí, el grano que siempre has tenido en la espalda, ojalá te lo hubiera quitado el Señor. Pero cuando el Señor nos poda, no solo tiene que ver con algo físico, ¿no? El Señor tiene que quitar de nosotros tantas cosas. Y hay cosas que nos duele. Mire lo que dice nuestra amiga Wikipedia dice, podar es el proceso de recortar un árbol o un arbusto hecho con cuidado y correctamente. La poda puede incrementar el rendimiento del fruto. Así es una práctica agrícola muy común. Y en producción forestal se emplea para obtener troncos rectos y con menos ramificaciones, por lo tanto, de mayor calidad. Toda planta necesita ser podada. Toda planta necesita ser cortada. El agricultor sabe que para que su planta crezca necesita quitarle muchas cosas para que produzca fruto. Nosotros a veces estamos muy cómodos y no queremos que el Señor nos pode. No queremos que el Señor quite, uy Dios, eso no lo quites, eso sí, déjamelo ahí quietico y tiene nombre y apellido, ¿no? Déjamela ahí, no la quites, ella es mía y no queremos que el Señor nos pode. O algún pecado, alguna situación que estamos permitiendo en nuestra vida. Señor, yo te entrego todo, pero eso, déjamelo ahí, no me lo quites, porque me trae felicidad, me da satisfacción, me hace sentir bien. Pero nosotros estamos llamados por Dios a que permitamos que Él nos pode. ¿Qué tiene que quitar el Señor hoy de tu vida? ¿Qué persona, qué situación, qué circunstancia tiene hoy el Señor que quitar? Y nos duele, porque no es fácil cuando el Señor quita algo de nuestra vida que queríamos, que teníamos allí como un tesoro, nos lo quite. A veces el Señor tiene que quitar una persona, sí, una persona que no te conviene. Una persona que no te conviene es alguien que no ama a Dios y que no quiere ser podado por Él. Así de sencillo. Una persona que no busca a Dios por encima de cualquier cosa, no te conviene. A veces el Señor tiene que quitar algo, un bien. Ay, Señor, me quitaste la casa que tanto anhelaba.
No sabemos. A veces el Señor tiene que quitar una fuente que traía a tu vida alguna bendición, que tú pensabas que era una bendición, pero era algo en el que habías puesto tu corazón, tu vida, y te traía pecado a tu vida. El Señor lo va a quitar. El Señor lo va a podar. Y a veces uno no entiende cosas. Uno dice, Dios, pero ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué si era algo importante, era algo que además me bendecía? Cuando pasan los años, pasa el tiempo, y tú comienzas a entender el propósito que Dios tenía con tu vida, te das cuenta de que gracias a Dios lo quitó en el momento que era. Tal vez en el momento no lo entendiste, tal vez renegaste contra Dios, tal vez te pareció injusto, pero luego te das cuenta, ay Señor, ¿por qué no me lo quitaste antes? ¿Sí? Y esta semana, estudiando la vida de Abraham, que fue un hombre que Dios retó mucho en su fe, entendía cómo Dios tuvo que quitarle a su para que él pudiera entender el llamado que él tenía para él. Dios le hizo un llamado a Abraham. ¿Se acuerdan el llamado en Génesis capítulo 12? Vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero sabe que Abraham no lo hizo porque él estaba en Harán con su papá. Y él decía, no, yo cómo me voy a ir sin mi papito. Además el papá, es la voluntad de Dios que yo esté con mi papá. Y él se aferró, duró 75 años aferrado a su papá. El papá lo destetó a los 75 años. ¿Sí? Pero fue hasta que el papá de él murió que Abraham pudo tomar la decisión, ahora sí me voy. Increíble, uno diría, Señor, la muerte de un padre, ¿tú quieres eso en la vida de una persona? No. Pero si Dios tiene un llamado más grande, Él va a usar, así sea la muerte de un familiar, perder algo, porque el Señor tiene un llamado todavía más especial para tu vida. Y el Señor ahí estaba podando a Abraham. ¿Creen que fue fácil? No fue nada fácil, pero el Señor estaba podándolo. El Padre dice, en Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Y ahí viene quién es el labrador. Y mi Padre, bueno, la adivinación es del diablo, así que. Y mi Padre es el labrador. O sea, ¿quién es el que lo está podando a usted? Usted está pegado a Jesús y ahí está el Señor con esas tijeras. ¿Cómo se llaman esas tijeras? Esas tijeras podadoras. Ahí está el Señor. Check. Esta semana, uy Señor, me quitaste esto. ¿Qué tiene que quitar el Señor la otra semana? Para que usted pueda crecer. Afortunadamente contamos con el mejor podador del mundo. No se va a equivocar. Yo me imagino que en algún proceso de podar algún árbol, no faltó el jardinero que ay, le corté la raíz principal al árbol y quedó bonsai, ¿no? Porque un árbol sin la raíz principal, si usted es bajito ya sabe por qué fue. Pero obvio, el labrador se va a equivocar en algún momento. O, uy, corté la rama que no era, corté la rama que tenía más frutos, no sé. Pero Dios es nuestro labrador, Él nunca se va a equivocar. No es como Dios diciendo, ay, le quité esto a Él y no, me otra vez, ¿sí? No. El Señor nunca se va a equivocar. Producir mucho fruto es el resultado de permanecer en Cristo. ¿Y no resulta agradable? A la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero mire lo que hace. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Cuando yo castigo a Juanita, me duele. Lore me dice, ay, es que tú eres muy fuerte. Yo lloro cuando voy rumbo al matadero, ¿sí? Con la vara de la corrección en la mano. Y me duele corregir a Juanita cuando tengo que hablarle o cuando tengo que exhortarla, corregirla. Pero me acuerdo lo que dice, ninguna disciplina resulta agradable, ¿sí? Y uno se vuelve experto ante la disciplina, ¿no? Lo van a disciplinar. ¿Usted qué hacía cuando le iban a disciplinar? Ay, no, papito, perdón, te amo, tan lindo. Y Juanita ya comienza así, quien la viera, ay, no, perdón. ¿Y qué hace uno ante un niño de 2 años llorando y diciéndole perdón? ¿Sí? Usted se derrite. Pero hay que recordar que el Señor, aunque es doloroso, después produce la apacible cosecha. El Señor va a cortar toda rama que no produce fruto. ¿Ha reflexionado en eso? ¿Sabe que con mi esposa hemos hablado en los últimos años? He tenido la oportunidad de ver 3 árboles
que han sido cortados porque no llevaban fruto. Y espero que me esté entendiendo, pero he visto en mi vida, en mi experiencia, he visto 3 personas en las que yo conocía que eran creyentes, que estaban viviendo mal, en la mala. Estaban tomando decisiones que no, estaban viviendo vidas dobles, y el Señor tuvo que cortarlos. El versículo 1 y 2 de Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y cuando uno entiende este concepto en la Biblia, dice en el Nuevo Testamento, Pablo dice que cuando un creyente está pecando y no está dando fruto, Dios prefiere cortarlo para que su carne sea destruida, pero su espíritu sea preservado para Dios. Y lo hemos visto con Lore, 3 casos especiales. Una chica que vimos que estaba viviendo cosas que no, estaba probando la drogadicción, estaba incluso probando el satanismo, siendo creyente. Y el Señor, que permitió que se reconciliaran, el Señor permitió que llegaran a restaurar todo, y al poco tiempo Dios quitó su vida y ella murió. Otro chico que conocí, que trabajó conmigo en el ministerio, tuve la oportunidad de ver cómo viviendo vidas dobles. En su casa era uno con su familia y por fuera era otro. Y el Señor le permitió también en un momento, a través de una enfermedad muy grave que lo llevó a estar postrado en la cama, 1 mes, el Señor restauró su vida en ese estado. Él, cuando hablé con él, era otra persona. Nicolás, sé que ha sido difícil, pero estoy bien con el Señor, he restaurado muchas cosas. Y el Señor, al otro día creo que hablé con él, partió con el Señor. Y el otro caso que conozco es un amigo, Legarda, también. Pero quienes conocieron la historia de Legarda han podido entender un poquito de esto también. Y en redes sociales ha venido hablando mucho su hermana. No sé si han visto algunos de los videos de la hermana Daniela Legarda. Ha venido, de hecho ha evangelizado más que nosotros ahora con sus videos. Porque ella ha venido contando como, mira, mi hermano era un chico que amaba mucho a Dios y buscaba mucho a Dios. Y él estaba próximo a hacer su lanzamiento de su primer disco. Y hay muchos videos donde él habla de Dios y bueno, y ella decía, mira, él venía incluso leyendo un libro que de hecho ahorita se está vendiendo mucho porque se llama como 40 días con Jesús o 40 días conversando con Jesús, algo así. Y él estaba en el día 39 de ese libro. Y en el día 40 fue el día que él murió. Y entonces uno reflexiona, ¿no? ¿Cómo así si una persona que buscaba a Dios, no sabemos Dios qué planes tenía con él? ¿Qué podría llegar a pasar después? El mundo de la música es muy difícil, ese mundo es complejo. No sabemos Dios, claro, difícil, ella lo dice en el video, yo sé que ha sido muy difícil, pero estamos felices de que sabemos que Él está con Dios. Y eso es lo que Dios hace, cuando una rama no está dando fruto, Dios prefiere cortar, podar, en algunos casos extremos, en otros, por eso dice la Biblia que es mejor que usted manco, ¿cierto? Y hay muchos mochitos que van a llegar al cielo. Yo también llegaré con pata de palo, arrastrado. Yo digo a mi esposa, si llegué sin una mano, como Terminator cuando está llegando a la escena final, arrastrado así, con un ojo por fuera, lo que sea. Pero quiero llegar al cielo. Así el Señor me tenga que quitar lo que tenga que quitarme. Y quiero que terminemos con qué frutos damos si no vivimos en intimidad. Y quiero que identifiques algunos de estos frutos para que tú digas, wow, me falta permanecer en Dios. Dice Gálatas 5:19, ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, ese es un bombillo rojo que se prende en su vida. Inmoralidad sexual. Impureza, ahí está. Pasiones sensuales, ahí está. Idolatría, si usted ha puesto algo delante de Dios. Hechicería, si usted todavía le lee las cartas a los vecinos. Hostilidad, si usted es una persona hostil, dura, seca, injusta. Peleas, si usted todo el tiempo está peleando, ahí hay un bombillo rojo en su vida. ¿Qué pasa con el fruto del Espíritu? Celos,
que usted lo cela o la cela hasta con la mamá o el papá, ¿sí? ¿Por qué te llamó otra vez? Es tu papá, pero no, ¿por qué te está llamando tanto? ¿Tienes algo con él? Y es el papá, ¿sí? Arrebatos de furia, otro bombillo rojo ahí, ¿sí? Ambición egoísta, usted quiere todo para usted no está satisfecho con nada, ahí está el bombillo rojo. Discordias, usted pelea por todo. Lo saludan, hola mi amor, ¿por qué me está saludando? Luego que pelea por todo. Divisiones, no división, multiplicación, resta, no, sino que usted divide todo. Entonces, usted hace complot para dividir a todo el mundo. Divisiones. Envidia, eso hay aquí. Que su vecino compró carro y usted está, quién sabe, eso se lo habrá robado porque ese no tiene problema. Yo lo conozco, es el levantado así. Y usted envidioso. Borracheras, ¿cuándo fue la última que se echó? ¿Sí? No, era solo una, vinito, traguito, ¿sí? Borracheras, ahí está el momento de la vida. Fiestas desenfrenadas, ahora si no es muy desenfrenada, bien, no mentiras, no. Fiestas desenfrenadas, cualquier tipo de fiesta que no glorifica a Dios, está mal. Y otros pecados parecidos. Por eso dice la Biblia, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce, y ya lo vimos. ¿Qué frutos estás dando en tu vida? ¿Qué frutos quisieras dar en tu vida? Porque es lo que el Señor nos ha llamado hoy, a que demos fruto para Él. Señor, te damos gracias por este día.